Buenos días, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Pues a la hora que esté mirando este video, los saludo desde aquí, desde mi casita. Y yo le iba a hacer ahorita mi parte sobre la exposición que yo no pude asistir por la situación que le comenté, que tenía una cita médica y el permiso ya se lo hice llegar. Entonces, mi grupo estaba conformado por Juan Felipe Benavides, Donato Ayala y mi persona Mario Pinchao. Entonces, la parte que a mí me tocaba exponer era sobre las comparaciones que nosotros teníamos acerca de los buses. Entonces, en primer lugar, nosotros aquí teníamos una tabla la cual nos iba a ayudar a entender cómo funcionaban los distintos buses y qué tanto necesitaban estos para funcionar. Tenemos el nombre, mirar si tiene un conector interno o externo. Tenemos el hot swap, que quiere decir la actualización del computador. Es decir, que anteriormente los periféricos, cuando uno tenía prendido el computador, no funcionaban, sino que uno tenía que apagarlo para que éste se actualice y pueda leer el puerto. Actualmente eso ya no funciona. Teníamos el número con, teníamos la alimentación que éste necesitaba para poder funcionar. Teníamos el parser, que sería el tipo de bits que requería este para funcionar, la velocidad y los usos que tenían estos mismos buses. Entonces teníamos primero el PCI, que como sabemos tiene un conector interno, no necesita este tipo de actualización, tampoco tiene un número con. La alimentación simple es, pues me parece que es de mediano rendimiento, o sea que no gasta tantos voltios porque únicamente requiere de 3,3 voltios a 5 voltios y podría ser usado en un dispositivo de 32 bits o de 64 bits. Tenía una velocidad de 133 megabytes por segundo, obviamente, y este nos servía pues para conectar tarjetas a la placa base. El AGP también tenía un conector interno, tampoco pues se puede actualizar con el hot swap, es decir, cuando está prendido el computador. Tampoco tiene un número con, y la alimentación que este requería dependía de lo que nosotros tengamos, es decir, de la tarjeta gráfica que nosotros estemos manejando. Eh, este pues podía funcionar con un dispositivo que cuente con 32 bits. Tenía la velocidad de 264 megabytes por segundo también y nos servía para conectar tarjetas gráficas. Y así nosotros teníamos una serie de ejemplos que ya pues mis compañeros lo mencionaron porque pues yo les había mencionado con anterior oración que no iba a poder asistir. Entonces vamos a tratar los más comunes en este caso, que sería también el SATA. Este sí puede ser interno o externo porque como bien sabemos nosotros podemos conectar un disco duro desde la parte externa de nuestro computador. No es necesario que lo desarmemos para poder conectarlo uno, aunque pues sí quedaría más ordenado. Entonces este sí se podía hacer con el hot swap, es decir, lo conectábamos y automáticamente el computador iba a detectar que nosotros acabamos de conectar un disco SATA. Teníamos un número con D1, pues tenía un buen valor en esa parte. La alimentación de 3,3 voltios, de 5 voltios o de 12 voltios. De los que nosotros tenemos aquí es el que mayor voltaje necesitaba. Entonces en este caso no teníamos que era en paralelo, sino que este era en serie. Así que iba a funcionar independientemente de lo que tuviera el computador. La velocidad dependiendo del almacenamiento que nosotros tengamos iba a ser de 150 megabytes por segundo o 300 megabytes. Y nos servía este como dispositivo de almacenamiento. Y por último nosotros como el más universal, el que todos conocen, tenemos a la USB, que en este caso es de tipo externo. También podía ser detectado sin necesidad de apagar el computador, por eso tiene un hot swap en positivo. El número con es de 127, la alimentación pues la necesita sí o sí, o sea, no necesita un determinado voltaje, simplemente con que el computador esté prendido, pues ya nos iba a funcionar. Igual que el disco SATA, únicamente sería en serie, así que funcionaría en cualquier tipo de dispositivos. La velocidad que contábamos con esta sería de 12 megabits, no megabytes, hasta 480 megabits por segundo. El uso le pusimos aquí cualquier cosa porque pues básicamente este puede ser usado para conectar un celular, para conectar una tarjeta de sonido, para conectar una USB y para conectar todo este tipo de dispositivos que tengan un puerto USB. Entonces, siguiendo por aquí, también me tocaba exponer lo que eran los puertos. Entonces, ¿qué teníamos que era un puerto?
Un puerto básicamente es lo que está terminado con un conector o clavija y permite la conexión de un elemento al sistema informático. Quiere decir que en los puertos nosotros tenemos la información que vamos a transmitir a nuestro dispositivo informático. Como ya lo vimos anteriormente, teníamos un puerto, el más conocido, que sería el USB, y lo miramos ya anteriormente, que funcionaba para conectar muchos tipos de cosas, incluidos algunos periféricos que vienen con estos puertos. Otros ejemplos de puertos que nosotros tenemos es el PS2, que sirve para teclado y ratón, pues anteriormente este se usaba así, ahora ya con el puerto USB nosotros podemos conectar nuestros dispositivos. El puerto VGA, que también se usaba anteriormente, funcionaba con las clavículas, que eran las que aseguraban la pantalla, y nosotros con este podíamos hacer una visualización de nuestra pantalla. Teníamos también el puerto en paralelo, y lo importante aquí serían los tipos de transmisión que nosotros tenemos para los puertos. Entonces nosotros teníamos dos tipos de puertos, que el primero era en serie y el segundo era en paralelo. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de buses y puertos en serie, que tenemos el RS-232, RS-422, el USB, el Firewire, el disco SATA y el Thunderbolt. Estos serían algunos ejemplos de los buses y puertos en serie que nosotros tenemos. Hasta aquí pues llegaría mi parte de la exposición, y espero que pues sea tomado en cuenta también, porque yo ese día pues tuve una cita médica y no fue cuestión mía. Y profe, que pase un buen resto de día y ya nos vemos en la siguiente clase.